Bien, este es un problema opcional, si quieres te lo puedes saltar, pero si quieres comprender mejor lo que va a hacer el programa Silent, te recomiendo que te quedes a verlo. En fin, esto es una red eléctrica representada en un esquema unifilar que tiene como objetivo alimentar una carga inductiva. El sistema consta de un generador y dos transformadores, T1 y T2, y una línea de transmisión. Se contempla la posibilidad de conectar una batería de condensadores en el nudo de consumo para control de tensión. En el lado de carga tenemos 20 megawatts, un factor de potencia de 0.8 inductivo y un voltaje de carga de 13.8 kilovoltios. El objetivo es determinar si será necesario conectar la batería de condensadores para mantener las condiciones de operación. Y también debemos de calcular la tensión en kilovoltios que se deberá mantener en los bornes del generador. Además, hay que determinar las intensidades de la corriente en kiloamperios que circula por la línea de transmisión. En el lado de carga tenemos una potencia activa de 20 megawatts, un factor de potencia de 0.8 inductivo, al cual le podemos buscar su ángulo arcocoseno de 0.8, eso nos da 36.87. La potencia aparente es de 25 megavoltioamperes y la potencia reactiva es de 15 megavoltioamperes reactivo. La potencia de carga es de 13.8. Las bases del sistema son una potencia base común de 20 megavoltioamperes, una tensión base en la zona de carga en el lado de baja tensión del transformador 2 de 13.8 kilovoltios, una tensión base en la zona de la línea del lado de alta, el lado de alta de T2 y de T1 de 138 kilovoltios. También tenemos una tensión base en la zona de generación del lado de baja de T1 de 13.8 kilovoltios. Debemos de calcular la carga en por unidad. El voltaje de carga es de 1.0 PU y lo tomamos como referencia. Luego la potencia de carga la calculamos como la potencia de carga activa dividido entre la potencia base, es decir, 20 megawatt dividido entre 20 megavoltioamperes igual a 1.0 en por unidad. Calculamos la potencia reactiva de carga en por unidad y nos da 0.75 PU. Con esto podemos calcular la potencia aparente de carga al sumar la potencia de carga activa y la potencia de carga reactiva. 1.0 más J 0.75 en por unidad. Vamos a calcular la corriente de carga, que no es más que el conjugado de la potencia de carga sobre el voltaje de carga. Eso nos da como resultado 1.0 menos J 0.75 en por unidad. Ahora vamos a calcular la impedancia de los elementos en por unidad. La impedancia base por cada zona, comenzando por la zona de carga, es el voltaje base de carga al cuadrado dividido entre la potencia base, es decir, 13.8 kilovoltios al cuadrado dividido entre 20 megavoltioamperes. Eso nos da igual a 9.522 ohmios. La impedancia base de línea es igual a 952.2 ohmios y la impedancia base de generación es de 9.522 ohmios. El transformador 2 tiene una reactancia de 12%, que es lo mismo que 0.12 en por unidad, pero está en una base de 30 MVA y nosotros debemos de pasarlo a una base común que sea de 20 MVA. Para eso tenemos una pequeña fórmula, que en este caso es J por la reactancia del transformador multiplicado por la potencia aparente base dividido entre la potencia nominal del transformador 2 por el voltaje nominal del transformador dividido entre el voltaje base de esa zona multiplicado al cuadrado. Eso nos da como resultado J 0.08 en por unidad y ahora esto está en la base de 20 MVA en la cual estamos trabajando. En la Z de línea tenemos 20 más J 100 ohmios y debemos de pasarlo a en por unidad. Dividimos esto entre la impedancia base de línea. Eso nos da 0.021004 más J 0.1052 en por unidad. Llegamos al transformador 1 y tenemos el mismo caso que el transformador anterior. Tenemos una reactancia de 10%, pero está en base de 40 MVA y tenemos que pasarlo a nuestra potencia base común de 20 MVA. Considerando el lado de alta de 132 kilovoltios y el lado de voltaje base de la línea de 138,
0.018, vamos a usar la misma fórmula de J por la reactancia del transformador multiplicado por la potencia base dividido entre la potencia nominal del transformador 1 por el cuadrado del cociente del voltaje nominal en alta tensión del transformador 1 entre el voltaje base de la línea. Eso nos da como resultado J 0.04575 en por unidad. Ahora vamos a hacer el análisis del sistema, pero sin la batería del condensador. Tenemos el voltaje de carga, que es igual a 1 con ángulo 0, y la corriente de carga, que es 1.0 menos J 0.75 en por unidad. La tensión en la entrada de T2, si vamos de derecha a izquierda, es igual al voltaje de carga más la corriente de carga por la impedancia del transformador 2. Eso nos da como resultado 1.06 más J 0.08 en por unidad. La tensión en la salida de T1 es igual al voltaje primo del transformador 2 en por unidad más la corriente de carga, que es la que recorre en toda la línea, por la impedancia de la línea. Esto nos da como resultado 1.159769 más J 0.1692 en por unidad. Y la tensión en bornes del generador es el voltaje biprimo del transformador 1 más la corriente de carga por la impedancia del transformador 1. Eso nos da como resultado 1.1940 más J 0.2150 en por unidad. La potencia suministrada por el generador es el producto del voltaje generado por el conjugado de la corriente de carga. Eso nos da como resultado 1.0328 más J 1.1105. Si queremos pasar la potencia activa a potencia real, solo debemos de multiplicar por la potencia base. Y eso nos da como resultado 20.656 megawatt. Hacemos lo mismo con la potencia reactiva, 1.1105 multiplicado por 20 megavoltio ampere igual a 22.21 megavoltio ampere reactivo. El generador puede suministrar un máximo de 20 megavoltio ampere reactivo, y como se está generando 22.21, lo cual es mayor que 20 megavoltio ampere reactivo, nosotros necesitamos, en ese caso, conectar la batería de condensadores. Ahora vamos a hacer el mismo análisis, pero vamos a conectar la batería de condensadores. Nos dicen que la capacitancia es de 80 microfaradios, y como asumimos una frecuencia de 50 Hz, podemos calcular la reactancia capacitiva como 1 sobre 2pi por la frecuencia por la capacitancia. Eso nos da 39.7887 ohmios. La tensión en la carga monofásica es de 13.8 kilovoltios dividido entre raíz de 3. Calculamos la potencia reactiva suministrada por el condensador de forma trifásica, la cual es igual a 3 por el voltaje monofásico de carga al cuadrado dividido entre la reactancia capacitiva. Eso nos da igual a 4.786 megavoltio ampere reactivo, y lo pasamos su valor en por unidad, que es igual a 0.2393 en por unidad. La potencia activa no cambia, sigue siendo 1.0 en por unidad, pero la potencia reactiva de carga va a disminuir su valor, ya que estamos haciendo un aporte de 0.2393, que es igual a 0.5107 en por unidad. Recuerda que los capacitores están haciendo un aporte al nodo de consumo, por lo que al ser capacitivo se le resta a la potencia reactiva de carga. Ahora nuestra potencia reactiva de carga es 1.0 más J 0.5107 en por unidad. La nueva corriente neta que el transformador 2 suministra es el conjugado de la potencia de carga dividido entre el voltaje de carga. Esto nos da 1.0 menos J 0.5107 en por unidad. Vamos a hacer el recálculo de la tensión y la potencia del generador, y el voltaje primo del transformador 2 en por unidad es el voltaje de carga en por unidad más la corriente prima de la línea por la impedancia del transformador 2 en por unidad. Eso nos da como resultado 1.040 más J 0.08 en por unidad. El voltaje biprimo en el transformador 1 es igual a la tensión prima 2 en por unidad más la corriente de línea por la impedancia de la línea. Eso nos da como resultado 1.1154 más J 0.1742 en por unidad. El voltaje en el lado del generador es igual al voltaje biprimo 1 más la corriente de línea por la impedancia del transformador 1. Eso es igual a 1.1388 más J 0.22. Ahora necesitamos la magnitud del voltaje de generador. Eso nos da 1.1599
Y también necesitamos la potencia aparente del generador, que no es más que el voltaje generado por el conjugado de la corriente de línea. Eso nos da como resultado 1.026 más J 0.81 en por unidad. Pasamos estos valores en por unidad de potencia activa a potencia real y nos da 20.53 megawatts. Y en potencia reactiva de generación nos da 16.033 megavoltio-ampere reactivo. Con la batería de condensadores, la potencia generada reactiva es igual a 16.033 megavoltio-ampere reactivo, lo cual es mucho menor que 20 megavoltio-ampere reactivo, y esto cumple con la condición de estar dentro de los límites de generación de potencia reactiva. Con la batería de condensadores conectada, la magnitud de la tensión en bornes del generador es de 16.007 kilovoltios. Y para determinar asimismo la intensidad de la corriente que circula por la línea, con la batería de los condensadores conectada, debemos de buscarle la magnitud a la corriente de línea. Eso nos da 1.1228 en por unidad. La corriente base de la línea es igual a la potencia aparente base dividida entre raíz de 3 por el voltaje base de la línea. Eso nos da como resultado 83.68, y esto lo vamos a multiplicar por la magnitud de la corriente en por unidad y nos va a dar 93.99 amperios, que es igual a 0.094 kiloamperios. Bueno, vamos a dejar el video hasta aquí y nos vemos en el próximo video.